voy a empezar a anunciar, ¿cierto? Carlos anda pensando, voy a inaugurar una nueva sección para finalizar esta pequeña entrevista, comentario, no sé cómo llamar. Anda pensando, Carlos, inconclusas. nos vamos a inaugurar una sección hiper original, se me acaba de ocurrir, donde va preguntas cortas, respuestas cortas. Álvaro, por ejemplo, Carlos, ya anda pensando. Al final, Álvaro, completo, chacarero. Vegano, más se me olvidó la otra. Vegano, omnívoro, no sé. Eso, Ay, anda pensando, me voy a meter en problemas. ¿Completo o No, bueno, si todavía no. chacarero? Me queda una pregunta. Ah, No sé, para llevarlo también a otros ámbitos. A ti que te gustaba harto preguntar con respecto a cuando nos preguntabas con la música, nos preguntabas un poco ahí de cuestiones medias intangibles, no sé. A mí se me ocurre, no sé. Tú que también tienes algún tipo de iniciativa, no sé cómo es te conmueven ciertas cosas, o siempre, bueno, el que te guste el proceso creativo, algo quiere decir. Eh, y no sé si la pregunta se va a entender, pero ¿tú crees la cocina en general o la gastronomía, cambia el mundo? ¿Puede cambiar el mundo? El proceso ese de querernos, de identificarnos con nuestra gastronomía, en este caso la chilena, o allá, no sé, en el caso tuyo la neozelandesa, ¿cambia el mundo? ¿Puede cambiar el mundo? ¿Te gustaría cambiar el mundo desde ahí? No es algo que era, no sé, se entiende, ¿no? Un poco ambigua, ¿no?, la pregunta, pero... mira, Gustavo, partamos desde. Tal vez me voy a meter yo mismo en las patas de los caballos, pero yo me imagino el comienzo del cocinar, por así decirlo, fue cuando a un neandertal, Después de o a haber un, inventado los fuegos, descubierto. claro, exactamente, se le cayó un pedazo de carne Claro. de mamut encima de las brasas. Hizo un bistec a lo pobre al toque. Y se dio cuenta de que el pedazo de carne sabía mucho mejor que crudo, mucho Exacto. mejor que desayuno, almuerzo, cena, tártaro, Claro. sin limón, sin picle, sin nada. Y se dio cuenta de que había cocinado por primera vez. O sea, te respondo la pregunta con eso. Claro. Y cambió el mundo. Absolutamente. O sea, eso mismo hizo que el ser humano, que es uno de las cosas que se les atribuye, porque todavía hay un poco de ambigüedad en eso, y no hay consenso científico, por así decirlo, eh, con cierta forma la revolución cognitiva que tuvo el ser humano, el que nos hizo Homo sapiens. Sí. O sea, cambió el mundo. Son esos eslabones que están Exactamente. por identificar. Sí, exactamente. Entonces, bueno, justamente Yuval Harari habla de eso. Y por eso lo digo, o sea, la comida cambia constantemente los paisajes culturales de un país. O sea, volviendo al tema de Perú, sale regularmente a la palestra. Cambió el paladar de toda la clase alta de Chile. O sea, todas las nanas, mal llamadas nanas, peruanas que llegaron a esos hogares, hicieron probar por primera vez ají de gallina a esas personas, un rico lomo saltado, un cevichito el día domingo, y eso transformó la forma de comer de muchos chilenos. Entonces yo creo que sí cambia el paisaje cultural y crea mucho cambio. O sea, yo puedo hablarlo desde la experiencia que hemos tenido nosotros, Gustavo. Nosotros cambiamos algunos paradigmas y algunas cosas con los pequeños aportes que hicimos con la minga, y eso está demostrado, con todas las cosas y todos los eventos que realizamos durante esos años. Así es que de todas maneras puede cambiar el mundo.
sea, mira, para poner un ejemplo internacional, Ferran Adrià cambió la percepción que tenía la cocina española hasta de sus propios compatriotas. La cocina española, antes de que existiera la revolución de los hermanos Adrià en España, era mirada como una cocina ordinaria, vulgar, en la cocina española. O sea, era una cocina de clase baja, de mirada en menos, o sea, con respecto a la francesa, con respecto a la italiana, no tenía un sitial. Y después de los hermanos Adrià y de la historia del bully, o sea, la cocina española casi sobrepasada. o sea, la sobrepasó. La paella. Porque eso empujó todo el cambio que tuvo que hacer la cocina francesa o el movimiento gastronómico francés, por así decirlo, esa gran maquinaria, tuvieron que hacer. O sea, tuvieron que mover y dar pasos de gigantes para poder alcanzar la gran revolución que había sido creada en España. Tuvieron que ponerse a los pies de los españoles, así como los españoles también se pusieron a los pies de los franceses, porque si uno escucha a Ferran Adrià, muchas veces él es muy humilde y dice: nosotros aprendimos de los franceses primero. Muy bonita esa historia, deberíamos algún día dedicarle muy linda. Una transmisión entera a esa pequeña historia ahí de la cocina española. Carlos, ¿te queda algo por ahí en el bolso de las preguntas, en el guameco de las preguntas? ¿Se entenderán? No, se entiende. Sí, me gustaría saber, en definitiva, ¿qué es el merenjunje? El merenjunje es lo mismo que el lumami. Ah, ya. Indeterminado. Lumami es igual a merenjunje. Oye, también esos conceptos, perdón, está de buena la cocina chilena que han perdido completamente su lugar, pero en mi infancia el decir merenjunje estaba en boca de todos. Oye, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es ese merenjunje? Por intentar definir algo indefinible. Un merenjunje. Una improvisación. Claro. Oye, recuerda, Carlos, nuestra parte final de esta entrevista, pero hoy no puedo dejar, no sé, voy a ser un poco autorreferente aquí, pero yo hoy en día soy un admirador, así, a mí obviamente me gusta mucho, cocino, y hoy cada vez más soy un admirador más de la comida Álvaro callejera de los países. ¿Qué tan importante es la comida callejera para ti? Yo soy un gran también, esto no tiene nada que ver con no sé si tendrá mucho que ver con lo callejero, pero hablando a propósito de los españoles, Iván, yo soy un gran admirador de lo que para los españoles son las tapas y los pinchos. Qué maravillosa cocina es esa del bar a la pasada, con tu caña, de poner un trozo de alimento bien preparado en una pequeña porción. ¿En qué nivel está en tu gusto? ¿Te importa o no te importa? ¿Lo hayas relevante o no? La comida callejera de los países, México, ni hablar, en Asia y India, ni hablar la comida callejera. ¿Qué es para ti eso? Oye, voy a hacer dos aclaraciones. La palabra no es merenjunje, es menjunje. Pero es que aquí tú sabes que el lenguaje va sufriendo modificaciones, exactamente. Su territorio. Aquí era merenjunje, ¿cierto, Gustavo? Sí, tiene variaciones, sí, hay variaciones. Sí. Ya, merenjunje. ¿La otra? Ya, y no, la otra no es una aclaración, pero es como una... es historia, por así decirlo, de cómo nació la tapa. La tapa nació en las bodegas en donde se producía el jerez, en donde se producía el vino añejo. Bueno, y en estas bodegas solamente bebía gente de clases o de estratos de clases muy bajas. Y obviamente las tapas
se otorgaban para mantener obviamente El pie. al personaje en pie, pero cumplían un rol fundamental en que no se te echara a perder el trago o que cayera alguna cosa indeseable en tu Vaso. vaso. Caña. Por eso se le llamaba tapa, porque se le ponía al jerez encima un pedazo de tostada o lo que fuera encima para que las moscas que abundaban en esas bodegas no cayeran al jerez. Podían posarse en la comida, pero no en el jerez. Claro. Entonces, Bello. por eso se llamaban tapas. Bello, bellísimo. Se le llamaba tapas. Sí, yo, al igual que tú, Gustavo, soy un amante de las tapas y de la cocina callejera. Yo creo que la cocina callejera sirve de inspiración para muchos cocineros. O sea, yo conozco muchos cocineros famosos y que han marcado tendencia, por así decirlo, y se han inspirado en los mercados y en las calles de las metrópolis culinarias, por así decirlo, del mundo. O sea, muchos de los menús más icónicos de personajes como Adrià, como no sé, David Diverso, que ese es un muy buen nombre para que lo investiguen por ahí, son tours interminables por ciudades que obviamente que son paisajes perdón, estos destinos gastronómicos en donde ellos recorren todas estas calles, todos estos carritos que hay, estos puestos, en donde buscan toda la inspiración que llevan a sus restaurantes y obviamente la profesionalizan y la sirven en estos platos o en estas creaciones artísticas, por así decirlo, en sus restaurantes. Así es que a mí me encanta, a mí me encanta. Yo creo que una de las formas de que la culinaria de un país subsista es la mantención de ese tipo de manifestaciones, por así decirlo, de la gastronomía. Sí, la comida callejera es lo máximo. Lo máximo, sí. Carlos, damos paso a las preguntas cortas, respuestas largas. ¿Cómo es? Sí. ¿Tienes tú alguna? La mía es la que propuse hace un rato, Álvaro. ¿Completo o chacarero? Mira, yo creo que el chacarero es único, ¿eh? Sí, así que yo me quedo con el chacarero. Yo me tomo de las palabras de un cocinero. Nunca tuvimos una relación muy cercana, que es con el Juan Pablo Mellado, pero fue alguna vez amablemente a participar del festival que organizamos. Y él tuvo la oportunidad de presentar el chacarero como gran preparación en el Instituto Culinario Francés de Nueva York. Y los profesores, que son casi todos franceses, se asombraron de la sofisticación del chacarero. O sea, nunca habían visto en su vida un sándwich que tuviera porotos verdes y ají verde. O sea, para ellos, o sea, los franceses y sus haricots verts es una cosa que ellos respetan mucho y que está muy presente en su culinaria, que son estas judías verdes, y ellos se asombraban de que a alguien se le haya ocurrido la genialidad de ponerlo en un poroto y que, o sea, perdón, en un sándwich y que funcionara tan bien. O sea, nunca se lo habrían imaginado. Así que yo me quedo con el chacarero. Afortunadamente, para la salvedad del completo, hay una cadena bastante famosa en Chile que tiene el completo chacarero, así que... Bueno, ahí tenemos el mismo concepto chino, ¿no? Constante evolución. Exactamente. Claro que hay límites que no deben cruzarse, como el sopaipleto o como el sushipleto. Claro, en realidad es un límite ahí delicado.
Ahí yo creo que hasta los chinos estarían horrorizados de esa copia, Me de ese imagino Shansai. que en Puerto Montt el salmón pleto lo han intentado ya, ¿no? A nadie se le ha ocurrido, extrañamente todavía. No he visto, no lo he visto por ahí. Buen nombre, sí. Salmon Pleto, está bien, Está bueno, ya, hagamos una empresa. Oye, a propósito de preguntas y respuestas cortas, se me ocurre preguntarte, Álvaro, bueno, yo sé que no va a ser corto, pero igual, sobre los cuchillos y la preferencia, yo te preguntaría, Ah, no, por favor, no cuchillo, me pregunten de cuchillos. cuchillo de feria o cuchillo dedicado. No, pero la pregunta es, si tuvieras que recomendar 2 o 3 cuchillos para trabajar. Esa sería una pregunta. Y la otra, la aprovecho a hacer al tiro, ¿qué lugar ocupa en nuestra cocina y también un poco en la global el merquén? Si nos puedes contar un poco sobre eso. Mira, cuchillos para mí es muy difícil recomendar uno porque para mí los cuchillos son como un fetiche. Son como los libros para mí. Yo veo un libro que me interesa y tengo que comprarlo. No puedo quedarme sin comprarlo. Aunque me tome 3 meses leerlo. O 9 meses, o un año. Los cuchillos son como lo mismo. Tengo como 20 cuchillos y creo que ocupo 2. Pero ahora, si es que alguien quisiera usar un cuchillo como de forma diaria, yo recomiendo el Santoku, que es un modelo que diseñaron obviamente los japoneses, que es muy versátil. O sea, tiene muy buena caída para cortar vegetales, para filetear. Yo creo que ese cuchillo cumple muchas de las condiciones como para ser un cuchillo de uso diario. Así que yo creo que el Santoku sería cualquier Santoku que ¿Eso es una marca? encuentren. No, el Santoku es un modelo, por así decirlo, Como un medio golpe. un cuchillo diseñado por los japoneses. El Santoku es un modelo de cuchillo, así como existe el cuchillo, no sé, no se me viene ningún otro nombre claro, como tú dices, como es el de 3/4, el de medio golpe, la puntilla, como el cuchillo de Station sierra. Wagon. Claro, exactamente, el Santoku es un modelo de cuchillo. Es un diseño, una forma particular de manufacturar un cuchillo. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era el merquén. Claro, ¿qué lugar ocupa el merquén en tu cocina o en el mundo? Ninguno. Buena pregunta. Ninguno, porque Porque ya no hay. yo creo que debe pasarles exactamente lo mismo que me pasa a mí con la cocina, a ustedes con la música. Hay no sé, por eso yo, delante con la pregunta, la primera pregunta que me hizo Gustavo, que tal vez una de esas no la respondí muy bien, depende mucho del país o la decisión del país, por así decirlo. Por eso yo digo que la culinaria también es una herramienta política, por así decirlo, que tiene que haber un país detrás que tome la decisión de usar esta herramienta política, por así decirlo, para promover o la identidad de un país. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé, a mí me pasa que ciertas culinarias que están identificadas como las más importantes del mundo, y dentro de una de ellas obviamente tenemos a los vecinos peruanos, hay también algo muy abstracto, porque para mí existen lo que se llaman como paralelismos gastronómicos, por así decirlo.
y que son cosas que, no sé, como el mismo, por ponerte un ejemplo del merquén. El merquén es un ají, un capsicum, que está deshidratado al sol Claro. o al humo, se deshidrata, se ahuma, se muele y se mezcla con una semilla de esto, ¿cómo se llama?, de cilantro. Y eso es un merquén, ¿ok? Bueno, ese mismo tipo de técnica, ese mismo ají, se hace en China, en la provincia de Yunnan. Entonces, yo encuentro el merquén en todos lados. O sea, encuentro el merquén en Malasia, encuentro el merquén en el Medio Este, encuentro el merquén en China. Entonces, eso es lo que lo que me pasa. Por eso yo digo, el merquén no tiene ningún No se puede sitio. instalar no se puede instalar justamente como algo, como un aporte regional. O sea, para mí, tal vez cuando uno lo mira desde la perspectiva de identidad, de nacionalismo o de cómo te identificas tú con tus raíces, tal vez tome algo de esto, ¿cómo Ahora, se llama?, de preponderancia, por así decirlo. Claro, yo comparto contigo el hecho de que, como pasó con la cocina peruana justamente, o sea, si hubiera una lógica comercial que quiere de cierta manera posicionar el merquén como concepto por sobre los que tú mencionas, por sobre esos paralelismos, probablemente se instale como el ají del sur del mundo, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Claramente por una cuestión netamente estratégica, más allá como tú bien señalas, al tener la experiencia, ¿no? Esos paralelismos y bueno, es como retomar el concepto de originalidad, etcétera. Pero lo quise traer a colación porque a propósito de cazuelas que me encantan, una cazuela sin merquén es algo así como... Y sin cilantro. Y sin cilantro, claro, o sea, no me lo puedo imaginar. No es posible. No es posible. No. Bueno, recuérdense que la cazuela es una influencia también francesa. Viene de la cazuela, cazulet, y también pasaba por los españoles para acá, y que los españoles también se la enseñaron a los filipinos. Yo convivo con muchos filipinos acá, y los filipinos también tienen longaniza, tienen empanadas, tienen cazuela, tienen estofado, tienen bistec a lo pobre. Filipinas. ¿Por qué? Porque fueron colonizados también por los españoles. 500 años de reinado. O sea, Muy similar. Por eso es que yo alguna vez leía ahí muy breve que por eso es que es súper relevante, no sé, investigar, probar la comida tailandesa porque no fueron colonizados por ningún país. Leía por ahí alguna toda vez. la razón. Es súper interesante ver esa gastronomía. Pero Oye, ¿tú sabes por qué no fueron colonizados, Gustavo? no recuerdo, te mentiría en este momento, tendría que hacer memoria. Refrescame la memoria. No fueron colonizados porque estratégicamente estaba Francia a un lado y estaban los ingleses al otro lado. Entonces esto era como un borde, en cierta forma, que mantenía la paz entre los dos. Entonces por eso nunca se metieron ahí. Y en una geografía bien particular también, recordemos. También. Bueno, y para ir cerrando ya, Carlos, y después del fracaso de mi sección de preguntas cortas, respuestas cortas, Sí, ¿cierto? hay que volver a intentarlo. Yo solo, no sé, pero muy breve, no sé si en realidad lo voy a plantear, no sé si como una pregunta, pero yo obviamente que, y Carlos me imagino, y todo el mundo debe tener su opinión con respecto al tema, pero hay vegano, vegetariano, Álvaro, una pequeña reflexión o opinión, vegano, no sé si elegir una de las dos, no sé. Persistes. Sí, persisto. Mira, otra vez queréis que mis comensales no vengan a comer al restaurante. Mira, yo una vez, cuando vi la primera vez los veganos, vi un movimiento que existió en Estados Unidos y también fue replicado en Chile, en donde pusieron un letrero en la puerta de estos restaurantes que estaban como asociados, porque mira, te voy a ser sincero,
los veganos son un dolor de cabeza, o eran un dolor de cabeza. Y publicaron un letrero en todos estos restaurantes en la entrada en donde decía se aceptan mascotas, pero no veganos. a ese nivel se llegó. Pero sabes que ahora está tan masificado el tema, es que es mucho más fácil, Y así como todo pasa, vuelvo a insistir, son cambios culturales. El veganismo está para quedarse. O sea, es otro cambio cultural que está fuertemente también ligado a todo lo que estábamos hablando acerca del cambio climático y cómo podemos prevenir en cierta forma la huella de carbono que provocamos al consumir alimentos que producen una huella de carbono muy alta. Así es que yo creo que esto sí es una evolución. Los odiaba, no los odiaba tanto, ahora los acepto. Hay más empatía ahí hoy en día. Claro, exactamente. Pero, o sea, eso no quiere decir que prefiera a los veganos en vez de los vegetarianos. O sea, el vegetarianismo yo creo que es harto más natural que el vegano. Todavía ahí hay un conflicto en el sentido de que hay veganos que también contaminan exactamente lo mismo que contamina un omnívoro. O sea, alguien que consuma una dieta abierta porque comen pura chatarra. Que contamina igual que cualquier otra persona. Creo que deberíamos con esto iniciar una serie, porque de verdad que nos quedamos cortos con todo lo que necesitamos conversar contigo, Álvaro. Estoy pensando siquiera en por ejemplo, en la cocina sustentable, en el cultivo tal vez, aunque sea incipiente, de algo en tu casa, en tu patio, en tu jardín, en tu balcón. Estoy pensando estaba acordando de un programa que apareció, que después lo tuvieron que sacar por temas legales, de un cocinero re joven inglés, Jamie Oliver. No sé si lo ubicas, pero fue súper entretenido, además por el carisma. Ahora van a preguntar Jamie Oliver o Gordon Ramsay. No, claro. Pero me refiero que él instaló en una especie de programa corto, más allá de los famosos MasterChef y eso, completamente súper cotidiano, no sé cómo llamar, y además del aporte que generó en su país, cambiando incluso algunas leyes en términos educacionales, como eliminando la comida chatarra de los colegios, instalando algunas prácticas ahí en torno a la cocina. Pero creo que hay harto tema, o sea, deberíamos retomarlo, no sé cómo lo ven. Sí, por supuesto, absolutamente. Sí, de hecho, con gusto. De hecho, yo creo que el veganismo y lo vegetariano es todo un tema ahí que es importante conversarlo, porque me parece que hay ciertos sutilezas, cuestiones mal instaladas ahí, no sé, en mi opinión. Creo que, no sé, si tú quieres, solo para iniciar la conversación futura, si tú quieres, creo yo creo que está mal instalado, no sé, me da la impresión de que la prohibición del consumo de ciertas cosas, no sé si se condice tanto con cuestiones ambientales. O sea, yo creo que el asunto va por otro lado, me da la impresión, es mi pequeña y humilde opinión. Pero eso lo podemos dejar para otra transmisión. Por eso es que es súper importante para mí el tema de la cocina india, ¿no es cierto? Bueno, que es un 80% vegetariana, por ejemplo. Soy un poco más diverso y lo estoy continuamente sacando del tema. Álvaro, ¿cuántas comidas debemos consumir al día? En tu forma adulta, Carlitos, deberías consumir 2.500 calorías. 2.500 calorías. Ya. Sí. Un adulto como tú o como yo consume 4.500. Por eso es que estamos como estamos. Casi el doble. Deberíamos hacer una ley que entonces que permitiera más, pues. Así podemos comer más, ¿no es cierto?
pero tu estructura ósea dice lo contrario. Claro. Ya, Carlos, Álvaro, ¿alguna pequeñez que agregar? Vamos No, a dejar ahí. puras cosas grandes, así que no. Sí, mejor Yo no agrego solo, nada. yo solo decirles que, como yo sé que Mira ustedes que me han venido a retar 2 veces ya por. también son hombres de fe, aunque no lo crean, la cinta, que tiene un límite, esta vez no se cortó, algo pasó ahí, solo lo dejo ahí nomás. Y me despido con ese acto de fe. Los abrazo, amigos, que estén bien. Buen Abrazos. provecho. Abrazos, Carlos, y buen provecho. Hasta luego. Hasta luego a todas y a todos.